Saludos y grandes bendiciones, amados hermanos y hermanas del canal En Defensa de la Fe. Soy su hermano en Cristo, Natanael Baloyes. Es para mí una gran alegría, un gran gozo poder comunicarme con ustedes a través de este canal de YouTube. En este video vamos a compartir el repaso completo, día por día, de la lección número 12, titulada ¿Cómo afrontar las malas decisiones? Los invito a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos das la vida, la salud y la bendición de ser conscientes de que tu palabra es la verdad, de que a través de tu Espíritu Santo nos guías a toda la verdad revelada en tu santa palabra. En este momento pedimos el perdón de nuestros pecados. Te rogamos que cambies nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, para que podamos ser instrumentos de tu amor y dar a conocer a otras personas tu gran salvación. Gracias, oh Padre Celestial, por escuchar esta oración y por bendecir de manera abundante a todas las personas que escuchan este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado. Versículo para memorizar. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras capítulo 9, verso 6. Esta semana, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar cómo el pueblo de Israel tuvo que afrontar las consecuencias de sus malas decisiones. Veremos la gran importancia que tiene el cónyuge para cada uno de nosotros y cómo repercute en la vida de los hijos, puesto que la pareja ejerce una influencia para bien o para mal sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esdras y Nehemías sabían esto. Por ello, cuando vieron que el pueblo se unía en matrimonio a personas originarias de las religiones de Canaán, quienes adoraban dioses como Baal y Asera, actuaron con celo santo, se pusieron firmes de parte del Señor y reprendieron duramente a los hijos de Israel. Una de las estrategias que usó Balaam, aquel profeta que intentó maldecir al pueblo de Israel pero no pudo hacerlo, sino que lo bendijo una y otra vez porque el Señor no le permitió tocar a su pueblo que andaba en obediencia, fue la de dañar a Israel apartándolo de Dios, aconsejando a los moabitas que enviaran a sus mujeres a Israel para hacerlos caer espiritualmente, guiándolos a la desobediencia a los mandamientos del Señor. Balaán sabía que si Israel era fiel al Señor, ninguna maldición podría tocarlo, pero también sabía una de las partes más débiles del pueblo de Israel, y era seducirlos a caer con mujeres idólatras, a abandonar la ley del Señor. Nehemías y Esdras conocían esta historia. Por tal razón, ellos no escatimaron esfuerzos para evitar la unión del pueblo de Dios con personas paganas, e hicieron todo para apartarlos de estas personas, reprendiéndolos obviamente con mucha firmeza, usando la palabra del Señor como espada. Este estudio, por la gracia del Señor, será de gran enseñanza para todos nosotros. Recordemos que en la actualidad somos ese pueblo de Dios y que todo lo que vivieron los israelitas en su tiempo, nosotros también lo vivimos hoy y con más solemnidad, pues estamos viviendo en el tiempo del fin. Romanos capítulo 15, verso 4 nos dice, porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas. Primera de Corintios capítulo 10, versos 11 al 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto nos dice el espíritu de profecía. El Señor no obra en forma casual.
buscadlo fervorosamente en oración. Él impresionará la mente y dará a conocer su voluntad. El pueblo de Dios debe ser educado para no confiar en las invenciones humanas y en las pruebas inciertas como medio para conocer la voluntad de Dios concerniente a ellos. Satanás y sus instrumentos siempre están listos para aprovechar cualquier oportunidad de alejar a las almas de los principios puros de la palabra de Dios. La gente que sea guiada y enseñada por Dios no dará lugar a métodos que no estén respaldados por un así dice el Señor. Que todos los que pretendan estar preparándose para la venida del Señor lo busquen humildemente para obtener conocimiento acerca de su voluntad y para tener un espíritu que esté dispuesto a andar en toda la luz que Él envíe. Como pueblo hemos tenido mucha instrucción concerniente a nuestro deber de depender de Dios para obtener sabiduría y consejo. Vayamos a la palabra de Dios en busca de instrucción. Mensajes Selectos, tomo 2, página 376. Lección para el día domingo, 15 de diciembre. La reacción de Nehemías. Dios había dado a su pueblo este mandato: tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Deuteronomio capítulo 7, versos 3 y 4. Como ya vimos en la lección anterior, el pueblo le faltó a los compromisos pactados con Dios, y uno de ellos fue el de no unirse en matrimonio con personas que no pertenecían a su pueblo ni a su fe. Cuando Nehemías se consigue con un pueblo fuera de todo orden, va con mucha autoridad organizando nuevamente todo aspecto del pacto. Pero este asunto lo trata de una manera muy enfática, al punto de humillarlos, dándoles un escarmiento público para que entendieran la gravedad del asunto, tal cual lo hace un padre que ama a su hijo y quiere evitarle un mal mayor. Nehemías sabía que el bienestar de cada israelita y de la nación entera dependía de que mantuviera una relación estrecha con Dios y una obediencia sincera y sumisa a su santa ley. La reacción de Nehemías estaba totalmente justificada, y su preocupación por la influencia negativa de un cónyuge no creyente, puesto que la palabra de Dios prohibía terminantemente esta unión, y además la historia ya había demostrado lo que pasaría cuando se unían los hombres o mujeres del pueblo de Israel con personas incrédulas e idólatras. Era obvio que Nehemías conocía la historia de lo que ocurrió con Salomón. Sabía que casarse con mujeres no creyentes tenía consecuencias terribles, pues el Señor había advertido: inclinarán el corazón de ustedes a seguir a los dioses de ellas. Por otra parte, era muy preocupante que las nuevas generaciones no hablaran el arameo ni el hebreo, obstruyendo así la obra de transmitírseles las enseñanzas de la Escritura con la posibilidad de recibirlas de manera distorsionada. Es decir, si las nuevas generaciones no conocían el idioma hebreo, tampoco podrían conocer de primera mano la enseñanza profunda y muy necesaria de la santa ley de Dios que había sido escrita en este idioma nacional, el hebreo. El idioma que habla una persona es parte fundamental de su cultura y de su creencia. Por lo tanto, la palabra del Señor nos muestra que las personas incrédulas que no hacían parte del pueblo de Israel estaban teniendo más peso en la educación de los hijos que nacían como fruto de una unión entre un judío y un extranjero. Si no conocían el idioma hebreo, tampoco conocían la ley de Dios. Y si no conocían la ley de Dios, tampoco la obedecían. Esto nos dice el espíritu de profecía. Una mala influencia tiene un poder que tiende a perpetuarse. Ojalá yo pudiera presentar este asunto delante del pueblo observador de los mandamientos de Dios, tal como me ha sido mostrado. Que el triste recuerdo de la apostasía de Salomón sirva de advertencia a cada alma
a fin de que evite el mismo precipicio. Su debilidad y pecado se han transmitido de generación en generación. El rey más excelso que jamás ha empuñado un cetro, de quien se dijo que era el amado de Dios, llegó a contaminarse y fue miserablemente abandonado por su Dios, porque colocó erróneamente sus afectos. El gobernante más poderoso de la tierra había fracasado en gobernar sus propias pasiones. Salomón puede haber sido salvado como por fuego, y sin embargo su arrepentimiento no pudo destruir los lugares altos, ni demoler las piedras que quedaron como pruebas de sus crímenes. Deshonró a Dios, eligiendo más bien ser dominado por la concupiscencia que ser participante de la naturaleza divina. Comentarios de Elena de White, en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 2, página 102. Lección para el día lunes, 16 de diciembre. La reprensión de Nehemías. Vamos a leer Nehemías capítulo 13, versos 26 y 27. ¿Qué muestra esto acerca de la importancia de la historia bíblica para informarnos sobre los peligros de desviarnos del camino correcto? La palabra del Señor nos dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Génesis 24, 3 al 4 nos dice: y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Este verso nos muestra que desde el principio Dios ha dado gran importancia al matrimonio. Vemos cómo Abraham, el padre de la fe, se ocupa en buscar para su hijo una esposa dentro de su parentela. Por ello le encomienda a su siervo esta responsabilidad. El siervo estaba dispuesto a hacer todo lo humanamente posible para cumplir con la misión, pero él no puso la confianza en su intuición ni en sus propias fuerzas, sino que pidió la ayuda de Dios en oración. He aquí yo estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga: por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda: bebe, y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Esta es la actitud que Dios espera de sus hijos, que dependamos enteramente de Él para ser guiados por el Espíritu Santo, y no escoger la pareja dejándonos llevar por sentimientos, por intuición, o porque nos agrade físicamente. Todo esto puede cambiar de un día para otro. La escogencia de la pareja es trascendental para la vida de cualquier persona. La Biblia nos muestra otro caso, contrario a la experiencia de Isaac, o de Abraham, o del siervo que Abraham envió para que encontrara esposa para Isaac. Y este caso es el del rey Salomón. Él no siguió el consejo divino, y a pesar de que se dice que fue el hombre más sabio que existió, obviamente después de nuestro Señor Jesucristo, Salomón no siguió el consejo divino, cayó espiritualmente muy bajo, debido a que se casó con mujeres paganas, y ellas lo apartaron del Señor y lo hicieron adorar a otros dioses. Salomón adoró a la diosa Astarte, y construyó un lugar para adorar a dos ídolos repugnantes, llamados Quemos y Milcom. Construyó este lugar alto en la montaña que está al este de Jerusalén. También edificó lugares para que sus esposas ofrecieran holocaustos y ofrendas a sus dioses y quemaran en esos lugares el incienso. Salomón actuó muy mal delante de Dios y no lo obedeció. También la Biblia nos muestra casos donde hubo uniones con no israelitas, pero fueron personas dispuestas a seguir y amar al Dios verdadero, como es el caso de Booz, quien era judío, y Ruth, quien era moabita.
Ella dijo a su suegra: «No me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». En este caso, aunque Rup era moabita, realmente ahora era judía de corazón, porque había aceptado la ley del Señor y había aceptado al Dios verdadero como su Dios. En otras palabras, ella rechazó su cultura, rechazó su religión para aceptar la religión verdadera y aceptar la cultura verdadera porque aceptó al Creador del universo. Así que el gran problema está en unirse a personas que profesan una fe diferente o que no tienen ninguna fe, siguiendo los deseos de nuestro corazón y olvidándonos de seguir el consejo del Señor. A todas las personas que todavía no se han casado, el Señor los llama a actuar movidos por la palabra del Señor, guiados por el Espíritu Santo, protegidos por un escrito está, y a rechazar cualquier vínculo, cualquier unión con una persona que no sea temerosa del Señor. El espíritu de profecía nos dice: nadie que tema a Dios puede unirse sin peligro con quien no le teme. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós capítulo 3, verso 3. La felicidad y la prosperidad del matrimonio dependen de la unidad que haya entre los esposos, pero entre el creyente y el incrédulo hay una diferencia radical de gustos, inclinaciones y propósitos. Sirven a dos señores entre los cuales la concordia es imposible. Por puros y rectos que sean los principios de una persona, la influencia de un cónyuge incrédulo tenderá a apartarla de Dios. Conflicto y valor, página 57. Lección para el día martes, 17 de diciembre. Esdras reacciona. El capítulo 9 de Esdras, desde el versículo 6 hasta el 15, es una larga oración que nos deja ver la angustia de Esdras al enterarse de que su pueblo se unía en matrimonio con idólatras. Después de todo esto, los jefes vinieron a verme y me dijeron: ni el pueblo de Israel, ni los sacerdotes, ni los levitas se diferencian en nada de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, pues incurren en los mismos actos repugnantes. Tanto ellos como sus hijos han tomado mujeres de esos pueblos, y el linaje sagrado del pueblo de Dios se ha mezclado con los pueblos de estas tierras. Lo peor es que los primeros en cometer este pecado han sido los gobernadores y los jefes importantes. Esdras capítulo 9, versos 1 al 3. La actitud que toma Esdras no es menos seria que la que tomó Nehemías. Él rasga sus vestiduras, arranca pelo de su cabeza y de su barba en señal de angustia. Luego se postra de rodillas y en oración reconoce su vergüenza y su confusión. Admite que nuevamente han fallado al cumplimiento de lo pactado. Es una oración llena de humildad al reconocer el mal proceder del pueblo y al mismo tiempo menciona lo misericordioso que ha sido el Señor con ellos. Esta debería ser hoy nuestra actitud. Pidamos al Espíritu Santo que nos convenza de pecado, ya que es fácil ver las faltas de otros, pero difícil que reconozcamos nuestras faltas. Debemos reflexionar en algo. ¿Cómo es nuestro actuar ante el pecado? ¿Será que a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno? ¿Acaso pasamos por alto o nos hacemos los de la vista gorda cuando el Espíritu Santo nos muestra que estamos fallando? Pidamos a Dios que nos ayude a tener un arrepentimiento genuino y que transforme nuestro corazón, para que podamos reconocer nuestros pecados y rechazar el pecado de manera definitiva, para correr y aferrarnos a la santidad del Señor. Esdras, como un gran siervo del Señor, sabía las consecuencias devastadoras que acarrearía el pueblo si seguía por un camino de desobediencia y con esta actitud de rebelión en contra de la ley de Dios. Y de acuerdo a este conocimiento de las consecuencias del pecado del pueblo, así fue su reacción. Los verdaderos siervos y siervas de Dios reaccionan ante el pecado con santidad, con celo sincero y con una actitud de reprensión,
en contra del pecado, para poder salvar a los pecadores y acercarlos a la fuente de vida que es Cristo Jesús. Esto nos dice el espíritu de profecía. Hay personas que han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios, pero reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa, y propenden a dudar de si sus corazones han sido regenerados por el Espíritu Santo. A los tales quiero decirles que no cedan a la desesperación. A menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones. Pero no debemos desanimarnos. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. No, Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Él desea reconciliaros con Él. Quiere ver su pureza y santidad reflejadas en vosotros, y si tan solo estáis dispuestos a entregaros a Él, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. El camino a Cristo, página 64. Lección para el día miércoles, 18 de diciembre. Esdras actúa. Entonces uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Secanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo: Nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos, conforme al consejo que nos has dado tú y todos los que aman el mandamiento de Dios. Que todo se haga de acuerdo con la ley. Levántate, pues esta es tu responsabilidad. Nosotros te apoyamos. Cobra ánimo y pon manos a la obra. Esdras capítulo 10, versos 2 al 4. Cuando Esdras oraba a Dios en medio de llanto, una gran cantidad de israelitas se juntaron a su alrededor y se unieron a su llanto, reconociendo que habían actuado mal al unirse a mujeres extranjeras. Descendió sobre el pueblo una intensa convicción de pecado, ese sentir de culpabilidad, y uno de ellos es quien propone despedir a estas mujeres junto con sus hijos y hacer nuevo pacto con Dios. Este hombre anima a Esdras diciendo: aún hay esperanza para Israel. Esta es una gran enseñanza para nosotros hoy. Cuando en oración reconocemos nuestras faltas y apelamos a la misericordia y el perdón del Señor, Él nos perdona, pone esperanza en nuestro corazón, pero también pone en nuestro ser el anhelo de obedecer sus mandamientos, de rechazar toda clase de pecado, de desobediencia, para poder exaltar en nuestra vida y en nuestra experiencia sus mandamientos. En este caso, los israelitas no trataron de dar una explicación racional o de excusarse. Simplemente se presentaron y lo confesaron. Necesitamos experimentar una auténtica renovación, pero esto no va a pasar a menos que surja un arrepentimiento genuino entre los creyentes. Aunque demoraron meses en terminar con el proceso de separación y disolución de estos matrimonios, se llevó a cabo la decisión tomada, la cual vemos sumamente drástica y hasta nos conmueve imaginar a estas mujeres siendo abandonadas con sus hijos, pero estaba en juego el mandamiento del Señor, la vida espiritual de todo el pueblo, y no cualquier pueblo, sino el pueblo de Dios. Era menester separar toda la paja del buen trigo. Debemos tener en cuenta que nuestro Dios es un Dios justo. Si la Biblia nos dice que estos hombres tuvieron que dejar a estas mujeres, esto obedece a que seguramente estas mujeres no habían querido renunciar a su idolatría, a sus falsas creencias y a su cultura perniciosa. De lo contrario, el Señor no hubiera requerido que estas mujeres se separaran de estos hombres, porque realmente un judío no lo es por nacimiento. Realmente un judío lo es por su convicción, entrega y deseo de obedecer al Señor y sus sagrados mandamientos, tal como sucedió con Ruth la Moabita o con Urías el Eteo. Eran de otros países,
pero habían aceptado al Señor como el Dios de sus vidas y eran considerados como parte del pueblo del Señor. Pero seguramente como estas mujeres no rechazaron su fe y no quisieron abrazar la verdad, entonces los hombres judíos tuvieron que tomar la difícil decisión de quedarse con su fe y abandonar a estas mujeres. Esto nos dice el espíritu de profecía. Nuestra primera tarea tiene que ver con nuestro propio corazón. Debemos practicar los principios verdaderos que conducen a la reforma. El corazón se debe convertir y santificar. En caso contrario, no tendremos relación con Cristo. Mientras nuestro corazón esté dividido, jamás estaremos preparados para servir en esta vida o en la futura. Como seres inteligentes, necesitamos sentarnos a pensar si realmente estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Lo mejor que podemos hacer es meditar seria y sinceramente en si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para obtener la esperanza y lograr el cielo que aguarda al cristiano. El gran pecado del pueblo de Dios en la actualidad consiste en que no aprecia el valor de las bendiciones que Dios derrama sobre él. Servimos al Señor con corazones divididos, albergamos algún ídolo y rendimos culto en su altar. La verdad de Dios, si se la incorpora a la vida y se la entrelaza con el carácter, será elevada y santa, y santificará el alma. Dios está tratando de que por medio de su verdad lleguemos a ser un pueblo separado y diferente. Este es el resultado de la influencia de la verdad. Matutina cada día con Dios, página 46 y 48. Lección para el día jueves, 19 de diciembre. El matrimonio actual. Primera de Corintios capítulo 7, versos 12 al 14 nos dice: Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. El consejo divino para todo joven y jovencita solteros es que a la hora de elegir esposo o esposa, deben hacerlo basados en los principios de unidad y de pureza registrados en la palabra del Señor. Deben casarse con alguien de su misma fe. Tanto el que busca pareja como la pareja que busca deben ser personas consagradas a Dios, vivir una vida de total dependencia de Dios. Hay personas que profesan la fe, pero no viven de acuerdo a ella. En este caso, se debe evitar el matrimonio con una persona que diga ser adventista o cristiana, pero que no viva de acuerdo a la fe que profesa. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7, 12 al 14, parece estar escribiendo para personas que escucharon el Evangelio estando ya casadas, y algunos decidieron aceptar a Cristo, pero sus cónyuges no lo hicieron. A estos, Pablo les aconseja que si su compañero o compañera quiere seguir viviendo en unidad en el hogar, no se separen, pero que le den buen testimonio del amor de Dios. Debe quedar claro que de ninguna manera este pasaje del apóstol Pablo puede ser tomado como una justificación para que un cristiano se case con un incrédulo. La Biblia no aprueba tal cosa. Al leer los versos que escribió Pablo a los Corintios, pareciera haber una contradicción con la manera de tratar este tema de los matrimonios mixtos. Lo ocurrido en el Antiguo Testamento fue un acontecimiento único, donde el pueblo estaba en riesgo de perder su identidad. El matrimonio desde el Edén ha sido de gran importancia para Dios y para los hombres. Es por ello que debemos asumirlo con la mayor seriedad, siguiendo el consejo divino
de no unirnos en yugo desigual. Pablo escribió a los corintios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué de compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Primera de Corintios 6:14. Técnicamente, un yugo es una pieza alargada de madera en la que se unen dos bueyes para que ambos puedan tirar del arado y labrar la tierra. En la actividad agrícola tradicional, el yugo requiere de dos animales con una fuerza similar y que trabajen a la par, pues de lo contrario, el arado del terreno sería desigual. Una excelente metáfora para ilustrar el trabajo en pareja. Las palabras de Pablo, dirigidas a los corintios, incorporan una enseñanza que puede ser útil en cualquier contexto. No se refiere solamente al matrimonio de los cristianos con los incrédulos, sino a cualquier clase de alianza en la que las partes están en íntima vinculación y que requiera armonía de espíritu y acción. Pues no es recomendable establecer lazos de unión entre personas con intereses y valores contrapuestos. Cuando dos personas se unen en un proyecto de negocio para crear un equipo de trabajo, ambos tienen que actuar de manera coordinada y complementaria. De no ser así, la relación es desigual. Por ejemplo, se asocia un estafador con un hombre justo. Lo más probable es que el estafador siempre salga ganando y el hombre justo siempre salga engañado. Éxodo 34, 12 al 14 nos dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Esto nos dice el espíritu de profecía. Si la esposa no es creyente o se opone a la verdad, el hombre no puede, en concordancia con la ley de Dios, repudiarla únicamente por estas razones. Para armonizar con la ley de Jehová, debe continuar viviendo con ella, a menos que ella opte por la separación. Es posible que tenga que sufrir oposición, opresión y molestias de todo tipo, pero podrá encontrar aliento, fuerza y apoyo en Dios, quien puede otorgar gracia para cualquier emergencia. Tendrá que ser un hombre de mente pura, decidido, firme en los principios, y Dios le proporcionará sabiduría para que pueda seguir el curso de acción que debería. Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Página 180. Lección para el día viernes, 20 de diciembre, para estudiar y meditar. Con una parte del hombre Dios hizo a una mujer, a fin de que fuese ayuda idónea para él, alguien que fuese una con él, que le alegrase, le alentase y bendijese, mientras que él, a su vez, fuese su fuerte auxiliador. Todos los que contraen relaciones matrimoniales con un propósito santo, el esposo para obtener los afectos puros del corazón de una mujer, y ella para suavizar, mejorar y completar el carácter de su esposo, cumplen el propósito de Dios para con ellos. El Hogar Cristiano, página 84. El amor divino que emana de Cristo no destruye el amor humano, sino que lo incluye, lo refina y purifica, lo eleva y lo ennoblece. El amor humano no puede llevar su precioso fruto antes de estar unido con la naturaleza divina y dirigido en su crecimiento hacia el cielo. Jesús quiere ver matrimonios y hogares felices. El Hogar Cristiano, página 84. Hemos visto en este estudio que toda decisión nos trae consecuencias. Por lo tanto, al aprender de estas historias, debemos pensar cuidadosamente en la elección de nuestro cónyuge. Recordemos que todos los consejos de Dios buscan bien para nosotros. El Señor quiere evitarnos penas y sufrimientos, pero lo más importante es que debemos aprender a tomar decisiones que estén basadas en un escrito está, que nos acerquen más a Dios, no las que nos alejen de Él.
deberíamos sopesar cada decisión sobre la base de dónde terminaremos en el futuro si seguimos en esa dirección. Por lo tanto, la lección que podemos aprender del tema que Esdras y Nehemías tuvieron que enfrentar es que debemos obedecer la palabra del Señor. Ser discípulo significa seguir y obedecer a Cristo, no solo saber la verdad, sino ser hacedores de la verdad, practicantes de la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, versos 22 al 25 nos dice: Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1, 22 al 25. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por quedarse hasta el final de este video. Gracias por escuchar con atención. Gracias por tomar nota. Gracias por compartir lo aprendido con tus hermanos y con tus amigos. Sigamos orando los unos por los otros. Hay poder en la oración sincera. Hay poder en la oración intercesora cuando lo hacemos a través de los méritos de aquel verdadero intercesor, de aquel único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, Padre nuestro, gracias, Señor, porque siempre nos guías como un padre que ama a sus hijos, los toma de la mano y los guía por el camino correcto. Gracias, Padre, porque velas sobre nosotros, porque cuidas nuestros pasos, porque fortaleces nuestros corazones, porque nos consuelas en medio del dolor, porque secas nuestras lágrimas cuando todos los demás se han ido y no les ha importado nuestro sufrimiento. Gracias, Padre, porque nos perdonas, porque nos restauras y porque nos das el poder para que vivamos en santidad. Pedimos perdón porque nos hemos equivocado muchas veces, porque hemos corrido detrás del pecado, hemos huido de tu presencia de muchas maneras, pero gracias porque nos envías tu palabra para llamar nuestra atención, para que sepamos que nos estás buscando, para que sepamos que nos amas con amor eterno y que nos quieres salvar. En esta oportunidad, clamo, Señor, por aquellas personas que están escuchando este mensaje, pero que todavía no te han aceptado en su corazón, que todavía no hacen parte de tu pueblo, para que toques sus vidas, Señor, para que sean persuadidos a entregar su vida por completo a ti antes de que sea tarde. Clamo por cada hijo e hija tuya que habitan alrededor del mundo. Guárdanos del mal, del peligro. Reprende, oh Señor, todo mal espíritu que quiera entrar en nuestros hogares para destruirlos. Danos colirio para poder identificar el pecado aunque esté vestido de santidad o de belleza física. Ayúdanos a rechazar el pecado, a sentir aborrecimiento por el pecado y a sentir amor profundo por la verdad. Bendice a los enfermos de tu pueblo, a los que están postrados en cama y aunque quieren ir a culto no pueden, Señor, bendícelos y haz culto con ellos allí en su lugar donde están. Envía tus ángeles para que estos ángeles se unan al canto de estos hermanos que aunque sufren, cantan porque tienen fe. Clamo, Señor, por mis hermanos que están padeciendo por causa de las deudas económicas, para que les des vida, salud y oportunidad de laborar, para que puedan conseguir de manera honrada los recursos que necesitan para vivir, para sostener tu obra y para pagar sus deudas. Clamo por nuestros hijos, aunque los míos todavía son pequeños, Señor. Hay muchos de mis hermanos que tienen sus hijos grandes y apartados de tu verdad. Por favor, con lazos de amor, atráelos a ti, Señor. Con tu gran misericordia, convéncelos de que el único camino seguro para ellos es la obediencia a tus mandamientos.
Como padres y como madres confiamos en que a su tiempo tú salvarás a nuestros hijos. Mientras ese día llega, permítenos ser padres y madres que den testimonio de tu amor, de tu carácter, de tu justicia, de tu disciplina y de tu verdad. Gracias por escuchar esta oración, Señor, y por bendecir a cada hermano y hermana que ha escrito su petición en los comentarios de cada video. Que cada uno de ellos vea cómo tú respondes a sus oraciones de acuerdo a tu sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, estemos listos y preparados, porque nuestro Rey, el Señor Jesucristo, viene pronto.